Una de las grandes curiosidades del Patrio Muerte, que les hablé ahorita que quería comentar más tarde, es que forma parte de esa idea que nos vendieron de Cuba como una potencia mundial. Una islita sin leche, sin pan y sin aspirina. Pero eso sí, exportador oficial de revoluciones a domicilio, como si fuéramos el Amazon Prime del marxismo. Y muchos no los creíamos, porque entre apagones y consignas no quedaba mucho tiempo para preguntarse nada. Pero si lo miras con calma, ¿de quién eran esas guerras? ¿Angola era nuestra frontera o era más bien el campo de batalla donde La Habana iba a lucir los músculos que prestaba a la Unión Soviética? Etiopía. ¿Era nuestro problema histórico o el escenario perfecto para que cuatro barbudos salieran en el noticiero como estrategas globales? El desierto de Ogadén formaba parte del barrio donde nacimos o simplemente del mapa mental de algún burócrata enamorado del atlas político. No, eran guerras ajenas, todas, empaquetadas como epopeya para alimentar el ego del liderazgo y la maquinaria de propaganda. A los cubanos que iban, les aseguraron que iban a cumplir misión internacionalista, que iban a luchar contra el apartheid, contra el colonialismo, contra el imperialismo, básicamente contra todo, menos contra la libreta. Y los pusieron a cruzar el Atlántico en barcos y aviones militares para que fuesen a morir selvas, sabanas, desiertos que ni siquiera sabían ubicar en el mapa cuando estaban en la escuela. Pasamos de no encontrar Pinar del Río en el mapa del aula a aparecer en la historia de Angola como carne de cañón solidaria. En Angola llegaron a pasar cientos de miles de cubanos a lo largo de los años, gente del campo, de los barrios, muchachos que tal vez nunca habían salido de su provincia, de pronto metidos en una guerra civil africana en medio de la Guerra Fría, mientras en su casa la guerra seguía siendo contra el arroz picado y el jabón ausente. Y allí murieron miles, pero en la televisión cubana eso se resumía en una frase congelada y reciclable: cumpliendo con su deber internacionalista. Todo se arreglaba con un acto político, un minuto de silencio y a seguir, que el próximo barco ya venía cargado de otro relevo. En Etiopía, lo mismo, pero versión desierto. 15.000 cubanos enviados al Cuerno de África a luchar por un régimen que nadie en la isla conocía, por una frontera que jamás nos había quitado el sueño, por un conflicto que no tenía absolutamente nada que ver con la supervivencia del pueblo cubano. Eso sí, en el discurso parecía que si Etiopía se caía, la panadería de la esquina de tu casa cerraba para siempre. ¿Y cómo se justificaba? Con la misma consigna hueca de siempre: solidaridad con los pueblos hermanos. Pueblos hermanos por allá, pero el pueblo hermano de al lado no lo dejaban abrir la boca. La pregunta incómoda aquí es esta: ¿cuántos cubanos dieron la vida por esos conflictos para que después, en su propia tierra, su familia siguiera haciendo cola, viviendo con racionamiento, vigilada y escuchando el parte del noticiero como si fuera misa obligatoria? ¿Eso también era morir por la patria o era morir por mantener el cuento? Porque, siendo honesto, en Cuba la patria siempre fue muy respetada, sobre todo cuando hacía falta usarla de escudo para tapar cualquier barbaridad. Porque morir por la patria es otra cosa. Morir por la patria es defender tu casa, tu barrio, tu gente, tu libertad, tu derecho a existir como nación sin que nadie te aplaste. No es ir a disparar en nombre de un libreto ideológico escrito a miles de kilómetros mientras tu madre hace magia en la cocina para estirar una libra de arroz. Pero enviar a tus jóvenes a matar y morir a miles de kilómetros en guerras diseñadas en despachos bien lejos de la realidad, al servicio de alianzas ideológicas y de intereses minerales y estratégicos, eso no es patria. Eso es usar la patria como disfraz. Es el viejo truco de: si dudas, eres traidor. Si preguntas, no entendiste la historia. En Angola y en Etiopía no se estaba defendiendo la soberanía de Cuba. Se estaba defendiendo el rol de Cuba como peón obediente dentro del tablero de la Unión Soviética. Ese peón que se cree y creyó reina porque lo mencionan 3 veces en un discurso. Se estaba defendiendo el prestigio de un liderazgo que necesitaba mostrarse como vanguardia revolucionaria mundial. Mientras en la isla la gente no podía ni salir del país sin permiso, ni entrar a un hotel, ni decir lo que pensaba. Para afuera éramos ejemplo para el mundo. Para adentro no podías ni ser ejemplo para tu propio hijo sin mirar para los lados. Y lo más cruel es que muchos de esos soldados sí creyeron que estaban haciendo el bien. Creyeron que defendían la justicia, que luchaban contra el racismo, contra la opresión, como si fueran protagonistas de una película épica, pero sin director y sin final feliz. La maquinaria ideológica hizo su trabajo con una precisión quirúrgica. Les robó la posibilidad de decidir por qué causa estaban dispuestos a morir y les entregó un paquete cerrado con consignas, medallas y diplomas.
como esas medallas que te dan en la escuela. Brilla mucho, pero no te sirve para cambiar ni un dólar. Por eso, cuando hoy nos repiten la palabra patria desde la misma estructura que mandó a tantos cubanos a guerras ajenas, hay que parar y preguntarse, ¿de qué patria están hablando? ¿De la patria de Martí, la de la República soñada, o de la patria partido, la patria ideología, la patria que te usa como herramienta desechable y luego te borra en una estadística? Porque parece que en Cuba inventamos una nueva categoría. No patria o muerte, sino patria y mueran. Pero ustedes, no nosotros. A los que murieron en Angola, en Etiopía, en esos conflictos que no eran nuestros, se les debe respeto por su sacrificio humano. No se trata de burlarse de ellos, sino de señalar a quienes los enviaron. Pero también se les debe la verdad. No murieron defendiendo a Cuba, murieron atrapados en la mentira de una revolución que convirtió al pueblo en un instrumento de sus aventuras geopolíticas, mientras jugaba a ser potencia con soldados que no podían ni salir de municipios sin autorización. Y esa es la herida que todavía no ha cicatrizado. La de un país que creyó que era potencia mientras sus hijos caían en tierras extrañas, sin libertades en su propia isla y sin que nadie les preguntara jamás si estaban dispuestos a morir por eso. Nos hicieron sentir orgullosos de poner banderitas en el mapa del mundo, mientras nos borraban del mapa de nuestros propios derechos. Y ahora te pregunto a ti, que me estás viendo, ¿de verdad crees que eso fue morir por la patria? ¿O fue morir por los intereses de un régimen que nunca te dejó elegir, pero siempre te pidió el sacrificio total? Déjame tu respuesta en los comentarios. Comparte este video si sientes que esta historia hay que volver a contarla. Es importante que seamos cada vez más lo que pongamos nombre y apellido y alguna que otra ironía en esas mentiras.